En este canal hemos tratado bastante el tema del caso Alcácer. Y tu ¿Sí? nombre, el caso Alcácer, en el año Hay que 92, hacer. el asesinato de las tres crías, y tu nombre, comisario, aparece bastante en este caso. Por lo que me gustaría preguntarte por qué razón aparece tanto tu nombre y qué Pues opinión tiene Villarejo, qué secretos puede tener sobre este caso. era el caso Alcácer, como muchos otros, yo tengo, mi abogado tiene una alerta de cada vez que sale el nombre mío. Y hay muchísimas noticias que no tienen nada que ver, pero que ponen el apellido Villarejo para que la gente pique. No sé por qué razón mi apellido pues genera esa percha, ¿no? En el tema del Alcácer, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, en la época que ocurrió, creo que yo estaba excedente. Yo estuve 10 años, del año 83 al año 93, y lo único que me pidió el entonces director de la policía, que era Agustín Linares, es que verificara si era verdad o no que este señor lo habían matado, ¿no? Y hablé, estuve en Irlanda, creo que recordar, en Dublín, estuve en varios sitios y llegué a hablar con marineros de un barco que reconocieron que había entrado de polizón, pero que a mí algunos me dijeron, oye, llevaba mucha pasta encima, le quitamos el dinero y lo tiramos al mar. Así de simple. Esa es la convicción que yo tengo y la que yo transmití. Eh, esa fue toda mi intervención en ese caso y fue un tema puntual porque yo entonces viajaba bastante, viajaba mucho a Irlanda, tenía allí trabajo, a Londres y a Portugal, y entonces en los últimos escenarios donde se le había visto así. ¿Qué pasó? Que luego después, como era el inglés, era una persona muy llamativa, pues gente como Emilio Rodríguez Méndez llegaron hasta contratar a un modelo para Un sacarle actor, fotos. sí. Eso, el señor Breda lo habrá contado con detalle, ¿no? Claro, Sí. porque ya todo vale por tarde, digamos, de vender periódicos entonces o de ser notorio, ¿no? Muchas veces la realidad es mucho más simple o mucho más de lo que se intenta retorcer. Esa es la única participación, por así decirlo, en la investigación, que fue constatar que este señor, porque me dijeron, ya digo, no fue uno o dos, fueron varios miembros de la tripulación. A uno recuerdo que me lo llevé de señoras malas y lo emborraché y lo tal, le pagamos una cantidad importante para que se soltara. Además, en fin, creo que debe de existir alguna grabación sobre ello en mis archivos, pero claro, como solamente se han desencriptado el 40%, dicen que el 60%, el CNI ordenó que no había que seguir adelante, pues en ese 60% de los 10 o 12 teras que me encontraron en mi caja fuerte, probablemente debe existir eh, algo de eso, ¿no? Nada más, no hay mucho más. Hay un aspecto que el padre de una de las crías, Fernando García, en el programa Cuarto Milenio, nunca dio nombre, pero medio insinuó que usted le amenazó fuera de Atocha. No No le sé si quieres conozco, comentar. no le he visto en mi vida. O sea, si es cierto que lo dijo, lo insinuó, es un mentiroso patológico. O sea, probablemente sea del mismo club que la señora Pinto esta, ¿no? Eh, eh, claro, hay gente que necesita inventarse bulos para dar notoriedad a su vida o a su historia, y quién mejor que Villarejo para que le dé, digamos, densidad al asunto. Eres el Jamás, comodín, eres el comodín. jamás, ni he hablado con nadie de Lentana, ni siquiera he hablado con los investigadores, llevo el tema, no, solamente, insisto, el director, que yo tenía, aunque estaba excedente, colaboraba mucho tanto con el servicio secreto como con el interior. Vamos, yo en los años 80, por ejemplo, monté una serie de sociedades en Uruguay para luego suministrar las bebidas y tal a los bares y a los restaurantes que tenía ETA montada en Brasil, en Uruguay, en Argentina y tal. Gracias a eso luego después terminaron cayendo toda esa infraestructura. Yo lo hice estando docente porque me lo pidieron y lo acepté, y cuantas veces me pedían este tipo de cosas, lo hice, pero este fue otro favor. Oye, mira, y ese tema nos han dicho esto,
no tenemos presupuesto para tal, en uno de tus viajes aprovecha. Entonces yo fui, comprobé, verifiqué, hice mi informe, creo que aporté una grabación con alguno de estos sujetos, las microcintas. Tengan en cuenta que en mi registro, en el registro que me hicieron, se llevaron más de 1000 y pico microcintas, que yo las tenía en unas cajas de camisa, porque tenían ese tamaño. Nunca las registraron, nunca constan en acta, y cuando las he reclamado, porque eran de los años 70, 80, 90, o sea, sin ninguna relevancia penal, al final solamente han reconocido que se llevaron 300, mentira, y no me las devuelven. Y digo, oiga, esto es la historia de España. Hay conversaciones mías con Felipe González sobre el GAL, hay conversaciones, en fin, hay conversaciones muy interesantes y que son la historia de España. Entonces, cuando yo era secretario general del sindicato, cuando hablé con Enrique Mújica, en fin, cuando hablé con Santiago Carrillo, cuando el 23F, que yo entré en el Congreso porque era inspector jefe del distrito de Retiro y junto con el comisario entramos, en fin, todo eso también lo cuento en el libro y ya no hablo más del libro. O sea, en definitiva, lo que ocurre es que determinadas cosas que se destruyen me parecen injusto porque la historia debe prevalecer por encima de intereses. Y, por ejemplo, cuando he oído que Alberto Saiz, que fue director del CNE, que por cierto coincidí no hace mucho con él en la presentación de un magnífico libro de Manuel Cerdán, cuando Alberto Saiz dice públicamente que se destruyó gran parte de la documentación del 23F para no hacer daño a la ciudadanía, oiga, ¿pero qué me está usted contando? O sea, que usted destruye datos de la historia de España, de un hecho trascendente. ¿Para qué? ¿Para ocultar la participación de la corona o de tal, o del servicio secreto? ¿Qué es esto? Entonces, el que también, como he dicho antes, se considere normal que esto ocurra, o sea, los documentos se deben de guardar todos, sean buenos, malos o regulares, porque es la historia de España. Gracias a eso, luego los grandes historiadores, cuando pasan los siglos, imagínense que se hubiera destruido todo lo de las Indias, todo lo que hay en los archivos de Simancas, todo, o sea, no, la Inquisición, la quemada. Mi hermano Pedro, que es un cura mayor, que es un magnífico escritor, él sí que ha escrito ya muchos libros. Tiene un libro que además le fue premio Príncipe, premio Ateneo Valladolid, que se llama La Cruz Mentida, que es sobre precisamente el arzobispo Carranza, sobre la Inquisición y tal. Bueno, pues es una novela histórica conseguida gracias a que se dedicó un par de años a meterse en los archivos y tal. O sea, todos los historiadores como Pérez Reverte, como tal, que grandes escritores, de no haber tenido el acceso a esos archivos, entonces el que hayan destruido gran parte de lo que ocurrió en el 23F me parece una aberración tremenda, ¿no? Y esto ha ocurrido, lo mismo que, insisto, quieren destruir, que yo estoy todos los días escribiendo, oiga, las 1000 y pico microcitas, por favor, no me las destruyan. En la historia de España, guárdenmelas, escóndanlas, hagan, métanlo en el archivo Jano, como hacen con todas las cosas delicadas, pero oiga, no destruyan. Bueno, pues nunca me las han devuelto, ni me temo que me las van a devolver. Estaba yo en ese momento intentando digitalizarla y me pillaron cuando estaba en el proceso, como ya estaba jubilado, pero no me dio tiempo. No tengo copia. Qué pena. Es que realmente la historia de España reciente se puede decir que está basada en mentiras, ¿no? O la versión oficial no es la real. La historia la escriben los que ganan. Sí, pero y también son historias edulcoradas, ¿no? O sea, el problema es que el servicio secreto, que como he dicho antes es un gran servicio, sobre todo a la gente de campo y tal, está mandado por altos mandos, casi siempre militares, generales, que son del colectivo Forja, ¿no? ¿Qué es el colectivo Forja? Pues una suerte de monjes guerreros, son todos de Estado Mayor, del Opus, de tal, y
que han estudiado 1000 cosas, tienen una gran teoría, y que yo hablé con Manglano, he hablado alguna vez con este genio de San Roldán, y son gente que cree que la ciudadanía es menor de edad y que muchas cosas no pueden contarse porque sería terrible, ¿no? Y claro, eso explica por qué todavía está vigente la ley de secretos de 1968, una ley franquista, como yo la he llamado alguna vez que he ido al Congreso, la ley Maciel, porque fue cuando ganó con el la en Eurovisión. Oiga, perdone, que se ha abolido todas las leyes franquistas, que además está la ley de memoria histórica o memoria democrática o memoria tal ley que te vi, para acabar con todo lo que es el franquismo. ¿Cómo es que mantiene? ¿Por qué? Porque las cosas inconfesables se consideran secretos de Estado y ya se tapan. Y eso es lo que yo, a partir de que me dieron la buena vida que me dieron, he decidido contarlo. Y ya está. Y mientras el cuerpo aguante, es lo que voy a hacer. Maravilla. Hasta 2050 por lo menos, que tienes que declarar. Sí, que tengo que ir a declarar. Sí. Bueno, no me extraña que abran nuevas piezas, ¿eh? No me extraña, con lo cual hubo un día, no sé si fue el primer juicio, un sujeto, para mí un delincuente, ¿no? Un fiscal, para mí un delincuente, porque además también ha escrito libros por ahí, ¿no? Diciendo, pobre de mí, que me echaron de anticorrupción por Villarejo y tal. No, me echaron también por un problema de cintura para abajo. Porque el chico, en fin, tenía ciertas intimidades con la abogada de Podemos y, claro, lo pillaron. Y eso no se puede hacer, ¿no? Pues este chico un día, me recuerdo, me dijo, usted tiene miedo de por los 3.000 años que le van a caer y tal. Dije, 3.000, lo pillo, le cojo la palabra, lo quiero 3.000 años estar aquí cumpliendo condena, payaso, tonto, ya. ¿Sabes? Claro, cuando la gente te amenaza con esas... están acostumbrados a que todo el mundo tenga miedo, ¿no? Y yo ya lo he repetido más de una vez, por eso me fue tan mal y por eso terminé en prisión. Porque un día que me amenazó este chico, el San Roldán, el general este de 500 estrellas, le dije, mire, le voy a decir lo que mi paisano Nerón, mi paisano Séneca le dijo a Nerón. El poder que tú tienes hacia mí es el miedo que yo te tenga. Y como no te tengo miedo, no tienes ningún poder, ¿no? Es cierto que luego el hombre no le gustó aquella la respuesta y lo mató, ¿no? Pero, vamos, le obligó a suicidarse. Y San Roldán, como no le gustó a la mía, me metió en prisión. Pero al final, eso es todo lo que le queda, ¿no? No le tengo miedo, nunca, he pasado mucho miedo, porque está un tiroteo, y pasa mucho miedo. Sería un cretino decir que no. Pero nunca le he tenido miedo a nadie en persona. Nunca. Me ha gustado siempre mirar de frente a la gente y por eso cuando me dicen, cállate la boca, ya no sigas, y tal, que va a ser peor, que tal, que cualquier día vamos a volver a prisión, siempre digo, yo voy a morir siempre de pie y mirando a la frente, de rodillas jamás. Y la gente que me conoce sabe que soy así, y lo que no entiendo es por qué pensaron los muy idiotas que metiéndome en prisión me iban a reblandecer, si yo era el mismo tipo que luego hacía las cosas más delicadas en los países más chungos. Yo era el mismo, idiota. ¿Por qué me toca las narices? O sea, hay un principio en la CIA que dice, si crías serpientes venenosas en el jardín y las molestas, luego no esperes que solo le muerdan a los vecinos, ¿no? Sí. Claro, es así la vida, ¿no? Pero en fin. Me ha gustado mucho el símil, la verdad. Me ha gustado mucho el símil que acabas de hacer. No, es que no, eso es un dicho de la CIA, de verdad. La CIA tiene dichos muy divertidos, ¿no? Y el KGB también, ahora FSB, ¿no? El KGB, que además son gente muy, muy dura, pero cumple, ellos siempre cumplen, siempre dicen, rompe un trato, atente a tu suerte. Rompe un trato, atente a tu suerte. Ellos siempre dicen, la palabra se da y si me he equivocado, se cumple. Y la CIA, por el contrario, para no dar concesiones, siempre dice, si a un ratón le das un vaso de leche, al final te pedirá galletas, ¿no? Por lo tanto no seas demasiado generoso con la gente que te empieza a chantajear, ¿no?
Dicen eso de que porque el ratón se olvida de la trampa, pero la trampa nunca se olvida del ratón, ¿no? Por lo tanto, procura no ser el ratón. En mi caso, eso se me olvidó. Eso se terminó y terminé cayendo en la trampa que me prepararon estos chicos, ¿no? Pues, señores, muchísimas gracias por haber respondido a todas nuestras preguntas. Para la audiencia, por favor, el enlace que os hemos dejado de Amazon para el libro, para que podáis leer el libro de Las saunas, la filmoteca secreta en poder de Pedro Sánchez, de don José Manuel Villarejo y don Joaquín Abad. Así que os recomendamos el libro, que la verdad está cargado de detalles, que os va a dar rabia y que vais a ver la verdadera razón por la que este señor tiene tantísimo poder. Sí, y que no hemos mencionado muchos detalles del libro. ¿Perdón? No, quiero decir que no hemos mencionado muchos detalles del libro, que sí, no por haber escuchado esta entrevista van a saber todo lo que viene en el libro. Sí, tiene detalles muy interesantes. Además, insisto, yo, si me permitís, les recomiendo todo, que entren en Amazon, todos los libros de Joaquín Abad, que son muy interesantes, y los humildes 3 libros míos solamente, que hasta ahora he hecho, que tampoco están mal, ¿no? Y ahí están a disposición de la ciudadanía, que es bueno que lean, que sean los libros, porque la lectura es lo único que nos salva de la estupidez, de verdad. Leer, cultivarse, tener inquietudes, de verdad. Insisto que es lo más, el poder que tenemos los humanos es ese. Completamente. Muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias a usted, comisario. Muchísimas gracias, don Joaquín. Gracias a vosotros. Y gracias a toda la audiencia que ha estado aquí con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.